Ustedes dirán que tienen que ver los auriculares. Ah, mi hija se compró uno de estos, inalámbricos. Tenía ganas de comprarme unos Sony así. Primero porque tengo unos Sony, digamos, con plug, con enchufe, y andan muy bien. Así que supongo que los inalámbricos andarán bastante bien también. Sobre todo en respuesta a los graves, que es tan difícil conseguir eso, ¿no? Eh, Como les dije, la clase de hoy se llama homeostasis del riesgo. Tiene que ver con un concepto de Norman que apunta hacia el, hablando en criollo, en cordobés, acostumbramiento en definitiva. Con todos los comportamientos que tenemos frente a los productos y que nos ponen en riesgo en función de acostumbrarnos a un uso paulatino, progresivo, que nos va como metiendo en una especie de burbuja. Ya lo vamos a ir conversando. Por eso la tapa o la razón gráfica de la tapa tiene que ver con eso. El auricular es uno de los ejemplos que más puede ilustrar esta cuestión de la homeostasis del riesgo, por dos razones en paralelo. Primero, porque en el uso de auriculares vamos entrando, si no tenemos cuidado, con un cuidado y un registro de cuál es el volumen, el nivel verdadero de volumen al que vamos apelando a cada una en cada una de las oportunidades en función de lo que querramos reproducir. Una cosa es música, otra cosa es un diálogo, otra cosa es un audio de WhatsApp, otra cosa es un video. Si no cuidamos los niveles de volúmenes que vamos manejando, podemos entrar en un acostumbramiento y cada vez usar un volumen más fuerte, sin necesidad de hacerlo, con el consecuente daño a los oídos. Esa es una de las aristas que meten a este producto en este concepto con toda claridad. La otra es esta cosa de que yo con los auriculares entro verdaderamente en una burbuja. Yo, y dale con el yo, qué yoísta que está en la clase hoy. Yo he tenido esa experiencia desde joven, desde mucho más joven que ustedes, porque yo soy la generación del Walkman Sony con cassette, digamos. Y andaba con mi Walkman Sony caminando por la ciudad o sentado en el bondi, que no es exactamente lo mismo. Hoy hacemos eso con los celulares, pero no es exactamente lo mismo ir en una burbuja en el último asiento del bondi sentado que en una burbuja caminando por la calle o cruzando por Colón y General Paz. Por eso la elección de la tapa, ¿no? A eso refiere la cuestión. Bien, vamos concretamente con la clase, porque si no esto de corto no va a tener nada. Norman, en el último de los libros editados en Argentina, si se ha editado el nuevo, yo en castellano todavía no lo conozco, él ya sacó el nuevo libro, en este momento no recuerdo el título, pero hasta donde yo sé todavía no se ha editado en castellano. El último editado en castellano ya tiene un poquito más de 10 años, que es el diseño de los objetos del futuro, capítulo del cual ustedes ya tienen PDFeado, que raro que suene y que extraño este neologismo. En ese libro vuelve a retomar esta cuestión dual de la relación entre producto y usuario, diseño y usuario, diseñador, usuario, diseñadora, usuaria, o las combinaciones que quieran. Hay un riesgo que plantea Donald Norman en este libro, que es el riesgo de caer en algún tipo de relación monologal, digo, no sé si estoy inventando la palabra, que no se produzca verdaderamente un diálogo, que sería como lo positivo. Siempre es riesgoso que en nuestra relación con los productos, o en cualquier relación, exista solamente un intercambio de energía en un solo sentido. Obviamente, eso también se transfiere a las personas, y nosotros personalizamos mucho los objetos y entramos en ese tipo de relación así medio de transferencia. Pero siempre es riesgoso que se produzca solo una sola vía en cuanto a la información, al envío de información o a la recepción de información, o a la expresión en cuanto a la necesidad o a la obligación de ejercer determinada actividad. Cuando se produce un diálogo, esa relación se transforma en positiva y se empiezan a potenciar una serie de características más, justamente, no quería repetir la palabra positiva, pero no me sale otra en este momento,
adecuada, como sería una respuesta mucho más veloz, una respuesta mucho más potente y una respuesta mucho más regular en cuanto a justamente esas respuestas positivas. Lo negativo de, digamos, esta relación más dialógica podría tener que ver con un incremento como desmesurado de algunas cuestiones que me alejen del centro de esta relación que yo estoy buscando con los objetos. Hay un muy lindo ejemplo, ya parece mentira, pero es histórico. Parece mentira, digo, porque tuve una experiencia muy particular con el Segway. Eh, el Segway no se había desarrollado todavía cuando nosotros arrancamos en esta carrera, cuando se arrancó con esta carrera y cuando yo arranqué particularmente como profe, en cuarto. Unos años después lo tuve al Fer Hillman. Fernando Hillman es un diseñador egresado nuestro que hoy está trabajando, al menos estaba trabajando en la Volkswagen. Hace mucho que no tengo contacto con Fer, no lo he hablado hace mucho tiempo, estaba en Alemania. Siempre doy este ejemplo porque viene a cuento de lo que suele pasar mucho en el mundo del diseño. En esa época hacíamos vehículos y él vino con una propuesta de un bipedestador. O sea, un bipedestador que a través de un giróscopo físico, el giróscopo que planteaba Fernando, cuando digo físico no es como el del Segway que es electrónico, a través de un giróscopo físico, si no recuerdan de sus clases de secundario o de alguna de tecno qué es un giróscopo, cómo funciona, les recuerdo que el mejor ejemplo es, por ejemplo, la bicicleta. La bicicleta funciona con un par de giróscopos verticales que cuando van ganando en velocidad justamente mejor me permiten una respuesta al equilibrio que yo necesito al circular en esa bicicleta. Si yo tengo un giróscopo en el sentido, digamos, transversal, o sea, al de la bici, horizontal, tengo una tendencia a una estabilidad en lo que podría ser el eje vertical que pasa por el centro de ese giróscopo, de esa rueda que estaría girando horizontalmente. Cuanto más peso y más masa tenga esa rueda, mucho más estable va a ser ese funcionamiento del giróscopo. El FER planteaba eso, digamos, un bruto motor eléctrico que necesitaba un bruto paquete de baterías para poder hacer girar un disco de material pesado, acero o alguna cosa así, que permitiera a un aparatito de 2 ruedas de un ancho similar al del Segway mantener a una persona con discapacidad motriz en posición vertical a partir de una serie de aparejos y pequeñas servomotores que permitían un asiento que ganara en la posición vertical. Esto que parece como muy burdo, el Fer me acuerdo que lo había trabajado también con modelos en Lego. En su momento parecía él me decía, me parece una locura. Yo le decía, metele y veremos qué sale. Salió una cosa muy interesante. Estamos hablando de, no sé, el año 98, 97, 98, 99 como mucho. Muy poco tiempo después salió el desarrollo de Segway con el giróscopo electrónico, que hubiera sido una muy buena manera de resolver eso. El FER tenía como idea de que podía resolverse, digamos, había indicios de que había posibilidades de resolver giróscopos electrónicos, pero no había ese desarrollo, no era público. Después apareció el Segway. Digo que es una experiencia interesante la que tuve porque me encantó ver que un estudiante, un diseñador nuestro, en otro punto del planeta, tuvo una idea que podría haber evolucionado en una cosa parecida a un Segway. Luego vino el desarrollo del Segway, que fue como una explosión, y hoy ya está como... Hubieron varios modelos, inclusive algunos sentados también. Hoy ya es casi como una anécdota el Segway. Yo lamentablemente no tuve oportunidad de usar ninguno. ¿Por qué está bueno este ejemplo del Segway en cuanto a esto que habla Donald Norman del diálogo
que necesitamos establecer con las máquinas o con los productos, o con las interfaces en general. Es para buscar una interacción natural, que sería lo mejor. Norman, hace mucho tiempo, hace como 15 años, estuvo desarrollando o participando como asesor de un desarrollo que se hizo entre la NASA y un instituto alemán que responde a esa sigla que está abajo. Y latina o de corta de ZLR. Si quieren saber el nombre completo en alemán, vayan al libro de Norman, que está pdfado, como les decía, ahí en nuestro Drive, porque ni me acuerdo ni me voy a acordar nunca de todas esas palabras. Eh, Todo este desarrollo entre la NASA y este instituto alemán dio resultados que se vieron plasmados, por ejemplo, en el Segway, en este vehículo. Había un desarrollo del concepto de rienda. Todos nosotros, bueno, muchos de nosotros, de nosotras, hemos tenido la experiencia de cabalgar. Yo desde hace mucho, por una cuestión ya del principio, pero que no lo hago, pero en mi adolescencia lo he hecho. Y es una sensación muy particular la que uno tiene al tomar las riendas con las manos. Eh, el bicho, el animal responde en función de la tensión o la relajación que uno tiene al tomar esas riendas. Cuando yo tenso las riendas, cuando yo tengo las riendas sujetas con suficiente fuerza, el bicho sabe que yo necesito tener el control. Cuando yo suelto esas riendas, le estoy entregando el control al caballo. La reproducción de ese tipo de relaciones es lo que se ha hecho, por ejemplo, con el Segway y se ha experimentado también con volantes de vehículos. Yo no sé si tengo en otras diapos algo referido a eso, pero por las dudas vamos a ir avanzando con el ejemplo con esto. Con el Segway. El Segway es muy interesante en ese sentido porque cuando yo me tiro o tiro el centro de gravedad de mi cuerpo un poquito hacia atrás, el vehículo frena, y cuando yo lo tiro hacia adelante, avanza y acelera. Cuando yo inclino un poquito el centro de gravedad hacia la derecha, el vehículo dobla, y cuanto más incline, más va a doblar, a no ser que yo ya me valga de alguna inclinación más que tenga que ver con el comando manual, digamos, para poder girar, por ejemplo, en 360 grados. Así va comportándose un diálogo que se transforma en eso, en una interacción natural, como la que yo tendría con el caballo. Esa es la búsqueda. Se ha hubieron algunos casos de vehículos que llegaron al mercado, pero no han llegado a la línea general, digamos, a lo que podrían ser vehículos de media y de baja gama. Pero probablemente lleguen más en el futuro y también dependen de la tecnologización de las carreteras, pero se ha experimentado también con ese tipo de relaciones de interacción natural también con el volante. A partir de la tensión o la relajación que yo tengo en la mano a la hora de tomar el volante. Para que el vehículo, a través de algoritmos, pueda reconocer claramente si yo estoy en una especie de sopor y casi entrando como en un estado de somnolencia, con el riesgo que eso puede aparejar o puede traer, de irme a la banquina o de irme hacia el otro carril o de salirme directamente de la carretera. O si yo tengo el volante realmente tomado con firmeza y el vehículo tiene, a través de sus algoritmos, la sensación, entre comillas, digamos, de que yo realmente tengo el comando de las cosas. Ustedes dirán, ¿para qué me puede servir esto en términos generales si yo no diseño vehículos? Esto puede servir para cualquier interfase, hasta la app de un celular, en donde yo puedo tener una relación en donde se le entregue todo el cúmulo de decisiones a la interfase para que lo haga por mí, o mejor dicho, al algoritmo que va por detrás de esa interfase. O puedo tener yo un compromiso cognitivo mucho mayor. ¿Qué pasa cuando no existe esa interacción natural? Entramos en esa homeostasis del riesgo de la que hablamos desde la tapa. Voy a dar el ejemplo de los vehículos y el interior del Audi R8 porque me gusta a mí y no lo voy a cambiar. Porque me parece el mejor ejemplo, el más general, el más conocido. ¿Se podría utilizar otra?
Ejemplificación, sí. Imaginen cualquier maquinaria compleja con la que uno opera y con la que uno puede tener algún tipo de riesgo. Un lavarropas, una multiprocesadora, una estación de trabajo, una estación de trabajo en línea, una estación de trabajo con todos los elementos que yo puedo tener hasta en una oficina, una lámpara, una computadora, eh, lápices, elementos de corte para engrampar, lo que se les ocurra. Cualquier posición en donde yo necesite operar con complejidad va a poder pasarse por el tamiz de este concepto de diálogo o interacción natural, que es lo que idealmente busca Norman que tengamos con los objetos, los sistemas. Perdón, vamos a silenciar el celu porque tengo a la curucucha a máximo volumen. Cuando yo entro en una especie de burbuja a partir de mi interacción con estas estaciones de trabajo, con estas estaciones de resolución de problemas, o puede ser un vehículo, que en este caso es el problema de trasladarme, empiezo a aislarme del entorno, lo que conlleva justamente un riesgo. Todo a partir de una cantidad de cosas que en hipótesis son positivas. O sea, yo tengo un sistema que me brinda calidez en invierno o frescura en verano, confort general por lo que tiene que ver con eh, todo lo que hace de interfase física directa con mi cuerpo, asiento, volantes, grips y lo que fuera. Un estado de silencio por la aislación que hoy se genera no solo con los vehículos, sino, como les decía yo, por ejemplo, con un auricular sentado en un bondi o caminando por la calle. El control de vibraciones que me impiden reconocer el estado, inclusive hasta del camino, y a veces hasta ni siquiera me doy cuenta que he pinchado una goma. La música, el uso del teléfono o el GPS, que tanta distracción nos genera cuando vamos adentro del vehículo. Ni hablar del GPS, que a veces, como lo tenemos en el celular, estamos operándolo mientras vamos manejando sin detener el vehículo, lo que significa realmente un riesgo tremendo, ya lo sabemos. Yo no lo hago, pero me incluyo porque en realidad es un comportamiento bastante general. El teléfono, por ejemplo, como bien lo señala el propio Norman en el libro, eh, el uso del teléfono mientras yo estoy operando cualquier maquinaria compleja, un vehículo, por ejemplo, se asimila, tiene un riesgo similar a lo que podría ser el consumo de alcohol para tener una gradación de, por ejemplo, 0,24, que en Córdoba, por ejemplo, no estaría permitido, por lo menos sí, pero ahora la municipalidad también se asoció a eso. En Córdoba, en la caminera, te permite alcoholemia cero, digamos, si no, no podés manejar. Nada de alcohol. En la municipalidad también. Al menos se habían asociado desde hace un tiempo ya, porque antes se permitía una gradación de alcohol mínima, si no recuerdo mal era 0,4. Pero uno dice, es muy poquito lo del teléfono, poquito, pero suficiente como para generar una distracción que me aísle del entorno y entrar en un riesgo seguro o certero de un accidente. Otros sistemas ya de control individual eh, también aumentan esta posibilidad o imposibilidad de diálogo o de interacción natural. Si yo entro a operar los sistemas de control individual de manera mucho más precisa, como puede ser un correo electrónico, hablar directamente por teléfono o mirar una película. Hay vehículos que los permiten, obviamente para los que van en el asiento de atrás, sobre todo para los chicos, pensando en los más pequeños que vayan atrás divirtiéndose. Pero el ruido mismo o la posibilidad de plantar directamente un celular ahí y ver una película mientras voy manejando en una ruta de esas rectas. Eso voy por La Rioja. Eh, ese, ese cúmulo de cosas, insisto, hagan el esfuerzo de extrapolar esta situación a cualquier otra que se les presente. Si yo estoy en una estación de trabajo, ni hablar de lo que significa el riesgo de perder el hilo de la producción que yo estoy consiguiendo. Con esto no quiero decir que yo sea productivista, pero si me distraigo con el mail, me distraigo con el teléfono,
o con algún tipo de video. Si yo hago un laburo de oficina o soy diseñador o diseñador, el único riesgo que corro es llegar más tarde a la entrega y que perder un futuro trabajo. Pero si yo estoy en una línea de montaje, o si estoy en, qué sé yo, controlando el tránsito, o manejo una ambulancia, o en realidad estoy operando la maquinaria para controlar la salud de un paciente detrás en la ambulancia, y obviamente el riesgo va a ser completamente distinto. Bien, el tema del silencio es toda una cuestión. Pongo este ejemplo que fue un desarrollo de Seymour, Rick Seymour y Powell, que es una oficina de diseño, creo que son británicos, si mal no recuerdo, que diseñaron toda una línea de motocicletas para recuperar a la marca Bantam, y simultáneamente habían resuelto este ejemplo que era el de, no lo anoté acá, pero tiene una sigla, EB o algo así. ¿Por qué lo traigo? Porque es el único caso que yo conozco eh, más o menos, digamos, conocido, los que sean más motoqueros, más fierreros de la moto, como Henry o Gera, pueden conocer otros casos, pero de motocicleta así eléctrica con buenos resultados. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque muchas veces la motorización eléctrica en cualquier aparato ha necesitado históricamente de recurrir a ruido, entre comillas, artificial. El ruido, si es de una máquina, siempre va a ser artificial, pero digo, generar un artificio complementario que me permita aumentar el ruido por una cuestión de seguridad, para yo poder saber si el vehículo funciona o no funciona, si el aparato que yo estoy manipulando funciona o no funciona. En el caso de la motocicleta eléctrica, por ahí para el que va arriba le importa un poco si suena o no suena, pero sí para alguien que va caminando por la calle y necesita tener la señal de que se acerca un vehículo, de que tiene un vehículo en la proximidad, sobre todo cuando yo voy a cruzar una calle. Por eso es tan riesgoso para las personas sordas que no se preparan en algún tipo de aprendizaje de lo que significa moverse en la calle. El riesgo de un silencio extremo o excesivo también es importante. Con los teléfonos pasa lo mismo. Ni hablar de la cantidad de llamadas que perdemos, de mensajes que perdemos o que el sistema no funciona y no nos arroja la señal sonora, o lo tenemos muy bajo, o eliminamos directamente el sonido completo del teléfono, o tenemos algún tipo de ruido ambiente que nos impide reconocer. Por eso es muy importante hacer una buena elección del ringtone que uno tiene en el teléfono. El ringtone tiene que tener una amplia gama de sonido de cobertura, porque tiene que estar justamente toda esa gama en posibilidad de escapar a las frecuencias que normalmente uno encuentra en el ambiente. Si uno va arriba de un bondi, las frecuencias normalmente son muy bajas por el tipo de vibración que se tiene en el bondi. Si yo tengo un ringtone de baja frecuencia, no lo voy a escuchar. Pero si tengo una alta frecuencia, seguramente sí. De hecho, son bastante estridentes los ringtones en el bondi. Pero el problema es que si yo solo elijo un ringtone de alta frecuencia, si yo estoy en un entorno de alta frecuencia, con sonidos de alta frecuencia, me voy a perder el escuchar el mensaje, la alarma. Entonces tengo que tratar de elegir ringtone que me cubran una amplitud de frecuencia importante que se acomode a las distintas características del entorno. Por eso es que hay tantos ringtone y la gente termina eligiendo el que le gusta y no el que realmente funciona. Un concepto que también maneja Norman en el libro, que tiene que ver no con un desarrollo particularmente de él, sino de esta gente. Por un lado, el Moderman, a don Hans Moderman, y por otro lado, a esta gente ahí que estoy citando yo, Eliot, McCall y Kennedy, que hablan de cómo el exceso de seguridad va bajando la expectativa consciente y cognitiva que yo voy comprometiendo en ese uso, en ese diálogo, en esa interacción natural con las máquinas. Y eso es riesgo. La psicología dice que cuando una actividad se hace más segura, paradójicamente aumentan, o por lo menos si no aumentan, no disminuye
estadísticamente la accidentología en el uso de esos aparatos. Cuando yo más seguro me siento al usar una interfase, entro como en una especie como de meseta de acostumbramiento que me permite en el futuro subir un escalón más y entrar en una instancia de relación con esa máquina que me aísle del entorno mucho más. Esa sensación de seguridad que yo tengo, que voy ganando a través del confort, como decíamos en los vehículos, el control de vibraciones, qué sé yo, el aislamiento en sonido, el silencio, la posibilidad de recibir llamadas, de mandar, el GPS, y qué sé yo, van haciéndome entrar en esa sensación de seguridad que me aísla del entorno. Eso es lo que se llama homeostasis del riesgo. La homeostasis es un concepto más biológico que tiene que ver con cómo los organismos nos vamos acostumbrando. Tiene como cierto parentesco con esto que yo les decía al principio del año, con las teorías de Piaget, con esto de ese equilibrio entre asimilación y acomodación. Esa presión que el medio ejerce sobre nosotros y la presión que ejercemos nosotros con respecto al medio. La homeostasis del riesgo, la homeostasis como concepto general tiene que ver con eso. Les voy a dar un ejemplo bien claro, que yo solía utilizar en mis clases, pero no sé si, me parece que ya no lo traje más en los últimos años. Un concepto claro de homeostasis podría ser, por ejemplo, llevar una botella de agua en mi mochila o en la estructura de mi bicicleta, que me permita recuperar los líquidos que yo voy perdiendo a la hora de trasladarme con la bici o hacer ejercicio. Eso es un concepto homeostásico, pero es un concepto homeostásico positivo. El problema es que cuando yo voy eh, creciendo en ese nivel de seguridad, me voy aislando del entorno. Entornos simples, dice Elliot Macaulay Kennedy, con menor carga cognitiva, hacen que el riesgo percibido sea menor. Cuando yo menor carga cognitiva tengo que emplear en el manejo de las máquinas o de las interfaces en general, o de las estaciones de trabajo, la sensación de riesgo es menor. Yo le estoy entregando el control a la interfase. Y eso es muy riesgoso si la interfase no está en condiciones de resolver situaciones de riesgo. Si yo manejo un vehículo, que es un Citroën 12B, que no tiene ninguna aparatología moderna como para poder verificar si yo me salgo del carril, si estoy acercándome mucho a un vehículo próximo, si estoy haciendo marcha atrás y tengo un vehículo muy próximo detrás, yo le estoy entregando toda la respuesta a esa máquina que no está en condiciones de responder. Cuanto mayor carga cognitiva yo tenga en la relación con las interfaces, mucho menor va a ser la posibilidad de accidentología porque el riesgo percibido es mayor. Yo tengo conciencia de que puedo chocarme con el auto que está muy cerca al frente, me puedo ir de la banquina en el vehículo y meterme en una zanja o lo que fuera. Ustedes dicen, ¿para qué me sirve esto? En la operación de cualquier cosa, y mucha gente está trabajando con apps para complemento de sus desarrollos. Y hay que tener mucho cuidado con eso, de mantener la atención permanente de la usuaria, del usuario que yo tengo enfrente, a través de un compromiso cognitivo grande, o por lo menos suficientemente grande para que la persona esté consciente de lo que está haciendo. Y no resolverle todo de manera de que pierda la expectativa del posible riesgo de equivocarse y tener una relación infeliz e infructuosa con la interfaz que yo le estoy proponiendo. Obviamente no es el mismo riesgo el que yo tengo arriba de un vehículo que operando una app, en donde en una de esas lo que hago es, yo estoy con una app de un banco tratando de, qué sé yo, hacer una transferencia y no me sale, tiro el celular en una de esas, los revoleos de la bronca, pero lo que puedo llegar a hacer, el riesgo máximo que cometo, que estoy incurriendo ahí, es que la operación no se dé, agarre el auto, me vaya a un cajero y lo termine haciendo así. O si es horario bancario y saqué turno, vaya con un cajero humano, con una operadora que me permita interactuar de manera mucho más directa y decir, resolveme la cuestión. Pero sigue siendo un riesgo. Sigue siendo un problema para nuestros diseños porque no se está resolviendo la cuestión.
yo necesito un compromiso cognitivo importante, que sea, insisto, suficientemente grande como para mantenerme conectado a la situación, buscando esa interacción natural. Es fundamental la cuestión de la retroalimentación. Permanentemente es necesario que nuestras interfaces vayan arrojando información de cómo se va desarrollando la tarea, sin molestar, pero siempre manteniéndonos en ese, como dice Norman, bucle, que está actuando en una periferia cerebral. Cuando él dice periferia cerebral se refiere al neocórtex, que esté como dando vueltas ahí, y siempre como el simbolito de Windows, que está pensando ahí y dice, ya va, estoy acá, ya lo vamos a resolver. Ese tipo de retroalimentación va aportando esa interacción natural de muchas maneras. Primero me tranquiliza porque sé que la tarea se está realizando, me va informando fundamental y permanentemente de lo que va ocurriendo, y eso me permite trazar expectativas de los tiempos por desarrollarse a futuro, de cómo se va a resolver esa tarea. Me va enseñando para próximas ejecuciones, de manera de yo no cometer los mismos errores o tomar los atajos o los caminos más cortos. Va confirmando, y eso es fundamental, gente, las interfaces que nosotros diseñamos tienen que arrojar permanentemente señales de confirmación de que la tarea se va realizando. Y no que yo me entere, como me ha pasado muchísimas veces, el año pasado con esto de las clases virtuales, yo grababa clases enteras, ahora no escucho ningún comentario de ninguno, así que no sé, algunos mándenme un sí, profe, lo estamos escuchando. Por favor. Ya veo que hace media hora que no estoy. Sí, profe, estamos escuchando. Sí, bueno, profe, se escucha. Gracias, Alan. Supongo que fue algo. Sí, Es sí, fundamental que sea confirmada la instancia de que yo estoy desarrollando la tarea, que reciba algún tipo de verificación. Va rigiendo expectativas, esto ya lo dije recién con el tema de los tiempos, y permite que yo cambie en situaciones especiales. El otro día miraba, van a decir ustedes qué ejemplo más random, a las palomas. Tengo muchas palomas en casa de las nuestras, digamos, de las autóctonas. Es uno de las aves que mejor vuelan y justamente ha desarrollado un vuelo muy versátil para poder huir de los depredadores. Tiene una capacidad de cambio de dirección en pleno vuelo que no tiene casi ninguna ave. Es impresionante la velocidad con la que cambia de dirección la paloma, justamente para evitar que venga un halcón y se lo quiera comer. Los halcones que tenemos nosotros son más tipo los caranchos. Ese cambio repentino en función de un camino en camino, o sea, yo voy en camino en el desarrollo de la tarea, y la posibilidad de cambio repentino ante circunstancias especiales es importante de que sea permitido por la interfase que nosotros diseñamos. Esto tiene que ver con una interacción que nosotros siempre producimos con las cosas a partir de nuestro cerebro, nuestra capocha, nuestra cabeza. Yo ya les he hablado de esto hasta en historia. Tiene 3 capas nuestro cerebro. Hay una capa que es la paleocefálica, que coincide con la de los reptiles, otra que es la corteza cerebral, que coincide con la de los mamíferos, con la de la mayoría de los mamíferos, y una tercera capa que es la más propia de los homínidos en general, y de algunos mamíferos, que es el neocórtex. En el caso nuestro está muy desarrollado, en el caso del humano, y es la que permite el estado casi de conciencia. No es, de reflexión, perdón, no de conciencia. No es casual que estas 3 capas se correspondan con la teoría de la teoría de Donald Norman de la que venimos hablando hace rato. Esta cosa de que yo tengo un paleocéfalo que se ocupa de las cuestiones más viscerales, tengo una corteza que se ocupa más de las cuestiones conductuales, y tengo una neocorteza, una nueva corteza, que se ocupa más de las cuestiones reflexivas. Es exactamente en paralelo eso. Lo que Norman está planteando tiene que ver con una cuestión fisiológica básica de nuestra estructura cerebral. Y creo que esta es la última diapo, y me acuerdo de Rodrigo porque él planteaba la cuestión de affordance. Yo le decía, bueno, ya va a llegar, y llega. Affordance
es básicamente un poco de lo que hemos venido hablando desde el principio de la clase. Tiene que ver con esta posibilidad de vincularse con las interfaces de manera positiva. Tiene que ver con, lo que pasa es que es una palabra que no tiene una traducción en el castellano directa. Y como la síntesis de esto sería que la mejor manera de diseñar, que nosotros tenemos que tratar de abordar, es aquella que permita que la usuaria, el usuario, frente a mi diseño, sepa de antemano qué cosas puede, en general, al menos, hacer con lo que yo le estoy poniendo enfrente. ¿Qué, como dice ahí en 4 puntos, qué gama de operaciones es posible de hacer? Estamos cansados de entrar en interfaces como por ejemplo ahora la de Flow, que encima la han cambiado, y uno entra y verdaderamente no tiene idea de qué puede hacer. Entra siempre en lugares donde no debe entrar. Yo para ir a donde quiero ir tengo que salir, seguramente por una necesidad que tiene la empresa o el sistema de que yo vaya específicamente a donde ellos quieren que vaya, pero yo no quiero ir ahí. Y eso es una pésima resolución de diseño. Es necesario que se me brinde desde el inicio toda la gama de posibilidades o de operaciones, o al menos las generales que yo pueda hacer. El orden de esas operaciones, o sea, qué tengo que hacer primero y qué tengo que hacer después en pasos concatenados. Fundamental, gente. Porque si no, yo empiezo a perderme en ese laberinto, en esa maraña de operaciones. Y a veces hago operaciones que en realidad van al medio del camino, y tengo las operaciones incompletas, y ya se imaginarán ustedes montones de ejemplos que sirven como para esto. Lo que hablábamos de la retroalimentación. Necesito, como usuario, como usuaria, saber cómo va progresando la operación que yo estoy haciendo, en el durante, no al final. No esperar al final del proceso. Vuelvo al ejemplo de la grabación de clases. El año pasado yo las grababa en el Adobe Connect, y el Adobe no te arrojaba un resultado sino hasta el final de la clase, en donde yo ni siquiera tenía el resultado propiamente porque lo tenía la gente de informática de la facultad, y yo hasta que no me enviaban la clase no sabía si el sonido había salido bien, si se había cortado, si iba. Por eso se van a cansar de ver clases grabadas que están por ahí, en donde ni siquiera coincide el sonido con la diapositiva que se va proyectando. Eso es malísimo. Yo tengo que arrojar permanentemente datos de cómo progresa la operación y qué cambios se han producido. Si han sido cambios positivos, si tengo algún tipo de alarma por algún cambio negativo. Cuando yo comparto pantalla completa ahora, por ejemplo, pierdo la referencia de si tengo o no batería. Entonces, cada vez que doy clase, tengo que enchufar el cargador de la batería simplemente porque no tengo idea de si me voy a quedar sin batería en el medio de la clase. Sí, hay una pequeña alarma que esta notebook envía, esta Acer que tengo yo, que es que supongo que la mayoría de las notebooks también, en la Vaio que tenía antes no lo tenía, se apaga levemente la pantalla cuando entra en estado crítico la batería y ya se está por apagar. Pero si yo cambié justo de vista y me acostumbré a ese tipo de brillo, no lo reconozco y pierdo la señal. Ni siquiera hay una señal sonora. Entonces, siempre tengo que saber qué cambios, sobre todo los fundamentales, se han producido en el transcurso del uso de esa cuestión. Lo que tenemos que buscar, gente, son interfaces que sean aumentativas. ¿Qué son interfaces aumentativas? Que hagan sentir a la persona que está usando lo que yo estoy proponiendo como una verdadera ayuda para el desarrollo de la tarea. Que sea verdaderamente una sensación de que yo estoy aumentando las posibilidades físicas y cognitivas que yo tengo. Y no que yo tenga esta sensación de que estoy manejando una máquina incomprensible, como pasa con un montón de interfaces. Hace un ratito hablábamos de los cajeros automáticos. Buscando que esa simbiosis, que esa relación sea verdaderamente natural. A partir de señales naturales deliberadas, pensadas por mí. Como el tema de la vibración, que es un buen ejemplo en el caso del asiento en el vehículo, de lo que yo les comentaba hace un rato del desarrollo alemán y de la NASA, pero también podría ser con la propia vibración del celular, por ejemplo. Cuando yo estoy en entornos de frecuencias tan complejas que no me permiten escuchar el ringtone. Un buen ejemplo es todo aquello que funciona como exoesqueleto.
se están desarrollando algunos parciales y otros totales que son los que generalmente vemos en las películas, ¿no? Los parciales son los que mejor camino me parece que van tomando para poder resolver problemas de movilidad o de falta de movilidad parcial o de falta de algún miembro. Una pierna, una mano, un brazo o algún dedo. Esos exoesqueletos amplificadores son muy buenos para este tipo de amplificador o amplificación de capacidades que nosotros tenemos. Lo que vemos en las películas son flasheos, ¿no? Este es el de Matt Damon en Elysium. Pero hay montones, están los de Avatar. Me acuerdo de la segunda Alien de la década del 80, en donde James Cameron, antes de Avatar, mostraba un exoesqueleto que usaba Sigourney Weaver para matar a la alien madre, que se le metió en la nave. Nada, anécdotas del cine de hace 30 años. Recomendable absolutamente el libro de Donald Norman, de El diseño de los objetos del futuro, que como le digo, en ese capítulo está pdfeado. Volver a la guía de buenas prácticas, que algunas referencias tiene del tema, pero búsquenla, la van a encontrar. Lo de Ulrich también, porque tiene que ver con esto de justamente el desarrollo de lo sistémico, y esto está nada más como referencia. Bueno, lo uso ya que estamos, porque la semana que viene vamos a tener una clase expositiva que en verdad va a ser un teórico. Yo creo que es la primera vez en todo el año. Acuérdense de cuál es la diferencia, sutil, pero diferencia al fin importante, entre una clase teórica y una clase expositiva. Clase teórica hacen o dan los que hacen teoría, que yo no la hago muy poca. En realidad siempre me apoyo en teorías de otros. ¿Qué es lo que pasa en el 99% de las clases en la universidad o en cualquier otro ámbito? Salvo que venga una clase magistral o alguna conferencia de alguien, me río para mis adentros, porque hace un par de años, cuando fue el centenario de la Bauhaus, se invitó con pompa y boato a un chileno que vive en Alemania hace muchos años, que es profe en la sede Weimar actualmente en la Bauhaus. Y vino a hablarnos de la Bauhaus como la gran novedad. Casualmente yo había dado una charla una semana antes, como para desmitificar y derrogar algunos mitos de la Bauhaus, todo basado, o en general, digamos, en un 60-70% basado en un libro que yo quiero mucho, que es el Whitford, que baja varios mitos de los construidos alrededor de la historia de la Bauhaus. Y el tipo vino y nos dio una clase magistral sobre algunas cuestiones que se creían de la Bauhaus y que en realidad había que desmitificar, y lo único que el tipo hizo es repetir lo que Whitford había escrito 20 años antes, sin citarlo, que es lo peor. Desconfíen de la gente que viene y les dice cosas sin citar a los verdaderos o a las verdaderas autoras que están por detrás. Bueno, yo amenazo, pero cumplo. En realidad la clase que viene, vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con ideas que yo tengo con respecto al tema de la comunicación, que he desarrollado en algunas partes, en algunos escritos que andan dando vuelta por ahí, y que no vale la pena leer porque son aburridos. Que es justamente un eslabón que nos conecta en función de lo que venimos hablando, con el tema de las validaciones y con el tema de la comunicación, que es lo que viene, antes de que entremos en la fase 5 definitivamente. Bien, nos vamos con la etapa de los Sony. Recuerden que yo